En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante. Es la última clase del curso, aunque nosotros continuaremos exponiendo estas ideas y estas interpretaciones sobre la poesía de Miguel Hernández y continuaremos ya el lunes que viene, pero continuaremos en otro contexto. De manera que aunque el curso termine, continuaremos con las explicaciones de la literatura, porque una cuestión es que termine el calendario académico, pero la literatura no termina. Y como nuestra vocación por la docencia es superior e irreductible a la universidad oficial, continuaremos el lunes que viene con un nuevo comentario de texto sobre la obra poética de Miguel Hernández. Insisto que la literatura no termina cuando termina el curso académico. Por lo tanto, simplemente cambiaremos de escenario, pero continuaremos hablando de Miguel Hernández y de todo lo relacionado con la obra de este y de otros autores. Aquí simplemente no vamos a despedirnos, por supuesto, sino que vamos a dar la última clase. Nunca sabemos si de la vida en esta universidad o del curso en el que estamos, pero sí vamos a dar la última clase por este curso académico en principio, como hemos dado la primera de las clases hace algo más de 30 años en esta institución. Vamos a referirnos al poema número 16 del Rayo que no cesa, de Miguel Hernández, el poema que comienza: si la sangre también como el cabello. Y vamos a comparar este poema puntualmente, específicamente, con el poema titulado Cobra, de Vicente Alessandre, publicado en 1935 en la destrucción o el amor y el rayo que no cesa, de 1936. Todo el mundo sabe que Vicente Alessandre nació como Lorca en 1898 y como Jorge Guillén en 1898, también como el Marqués de Santillana, que nació en un año 98 de otro siglo. En el año 98 nacieron muchos literatos, muchos escritores. Y muere Miguel Hernández, todo el mundo sabe que muere en 1942, en 1936 es asesinado Federico García Lorca, no simplemente muere, sino que es asesinado, y en 1985 muere Vicente Alessandre. Fíjense que quienes se implican en política, como Miguel Hernández muere muy joven, quien no se implicó en nada, que fue García Lorca, y nada sabía de política, sin embargo murió, fue asesinado en 1936, aún sin haberse metido nunca en política, y quien esquivó la política conscientemente, quien la esquivó conscientemente, vive hasta 1985. Teniendo una fuerte salud de hierro, como fue Vicente Alessandre. En fin, son datos más o menos reveladores. La cronología es muy reveladora de muchos aspectos. Vamos a hacer referencia aquí a este soneto de Miguel Hernández y vamos a subrayar que en él se plantea algo muy curioso, algo que pocas veces encontramos en la poesía lírica, que es el envejecimiento de la sangre. La sangre de los poetas no es la sangre de las personas comunes y corrientes, porque no es la sangre que estudia la medicina desde el punto de vista médico, desde el punto de vista biológico, es la sangre metafórica. En este poema se habla del envejecimiento de la sangre, no en términos médicos, sino en términos poéticos. Por lo tanto, no leamos como si fuéramos médicos este soneto, leámoslo como lo que somos, intérpretes de la literatura. Y la literatura es una transformación ficticia de la realidad humana, de la realidad en que vivimos. Es muy importante lo de la transformación ficticia, porque la literatura no transforma la realidad, la literatura transforma ficticiamente la realidad, que no es lo mismo, y lo hace precisamente para indagar y para profundizar en las diferentes posibilidades de interpretación que esa realidad exige y ofrece. Exige al lector y ofrece a la persona inteligente. Esa es, digamos, la gran aportación, la gran definición que podríamos dar alternativamente a otras que hemos dado en la crítica de la razón literaria a lo que es la literatura. La transformación ficticia de la realidad en la que vive el ser humano, y la indagación de las posibilidades interpretativas que ofrece esa realidad. Vamos a leer aquí el poema y vamos a analizar esta transformación ficticia que plantea el autor, que plantea Miguel Hernández, esta transformación ficticia de la realidad de la vida y de sus posibilidades interpretativas. El poema de Hernández dice así: si la sangre también como el cabello, con el dolor y el tiempo encaneciera, mi sangre roja hasta el carbunclo fuera
pálida hasta el temor y hasta el destello. Desde que me conozco me querello tanto de tanto andar de fiera en fiera, sangre, y ya no es mi sangre una nevera, porque la nieve no se ocupa de ello. Si el tiempo y el dolor fueran de plata, surcada como van diciendo quienes a sus obligatorias y verdugas reliquias dan lugar como la nata, mi corazón tendría ya las sienes espumosas de canas y de arrugas. Todo el soneto, en sus dos cuartetos y en sus dos tercetos, reproduce replicativamente, no diré mecánicamente, pero sí clonadamente, geminadamente, el mismo tema, el envejecimiento de la sangre como consecuencia de la erosión vital, del paso del tiempo. Naturalmente, como el contexto se encuentra determinado por el amor, como el intertexto literario y el contexto literario de estos sonetos, que se encuentra inserto en el rayo que no cesa, es un contexto literario, es un intertexto literario determinado por las penas de amor, por la dolencia de amor, estamos de alguna manera obligados a interpretar esta erosión corporal, este envejecimiento de la sangre, que es, digamos, el combustible interno de un organismo humano. Estamos obligados, insisto, a interpretar este envejecimiento de la sangre como una consecuencia de la fatiga que supone la pretensión amorosa, las penas de amor no satisfechas a lo largo de la vida. Este es el sentido metafórico del soneto. Claro, si nosotros analizamos verso a verso, estrofa a estrofa, cada una de estas aportaciones, lo que constatamos es una y otra vez lo que acabamos de decir. El tema hoy día central es la transformación que el dolor y que el paso del tiempo generan, producen y provocan tanto en el cuerpo como en el alma, tanto en lo sensible como en lo inteligible, siempre a partir del soporte físico de lo uno y de lo otro, de lo sensible y de lo inteligible que es el cuerpo humano. El cuerpo humano siente unas emociones que la inteligencia procesa. Por eso cuando la gente habla de inteligencia emocional, en realidad habla de una chorrada, porque es que la inteligencia es emocional siempre. La inteligencia no puede no ser emocional, porque la inteligencia evidentemente percibe una realidad física a través de los sentidos. Hablar de inteligencia emocional es como hablar de un cuadrado que tiene 4 lados. Bueno, yo comprendo que hay gente que se emocione cuando descubre que el cuadrado tiene 4 lados, pero es que desde el principio de los cuadrados han tenido siempre 4 lados. Entonces, claro, cuando a veces se premia a alguien que resulta que escribe, toca un piano y vive en un jardín, ¿no?, como ha ocurrido recientemente, bueno, pues la gente se emociona de que alguien que escriba, tenga un piano, otra cosa es que lo sepa tocar o no, y viva en un jardín, piense, ¿no? Dices, bueno, pues claro, es lo mismo que alguien dice, bueno, es que el triángulo tiene 3 lados y no hay ni un solo triángulo que no tenga 3 lados. Y la gente aplaude, ¿no? Y dice, bueno, pues nada, la supraconciencia existe, genial, nos parece muy bien. Claro, pero esto se llama obviedad. Pues hay gente que se enamora de las obviedades, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la inteligencia emocional es una expresión completamente redundante, pleonástica y patológica, porque la inteligencia, para serlo, tiene que estar basada en emociones, absolutamente. Si no, no se puede procesar racionalmente el contenido de esas emociones, que por supuesto es susceptible de ser inteligible. Básicamente, las actividades humanas han tenido siempre tres proyecciones o 3 dimensiones. Una física, que es lo que nos da soporte en este mundo, el cuerpo; una sensible, que es lo que permite psicológicamente experimentar emociones y procesarlas; y otra inteligible, que es lo que permite interpretar esas emociones en un ámbito, en un terreno donde la inteligencia entra en juego, mayormente. Pero no es que el que sienta carece de inteligencia, no es que el científico sea insensible y el artista irreflexivo. No hay estas paradojas, no hay estas situaciones oximorónicas, en definitiva. Es decir, el que nos habla de inteligencia emocional nos está hablando del descubrimiento de cuadrados de 4 lados, realmente, en definitiva. El soneto, una vez más, es un soneto clásico, totalmente ortodoxo, dentro de la reproducción de las 2 estrofas iniciales, los 2 cuartetos, seguidos de los 2 tercetos. Es un soneto que una vez más nos conduce directamente a las formas métricas más trabajadas y con mejor orfebrería de la literatura universal, que son las del siglo de oro español, sobre todo las de los siglos XVI y XVII. El soneto clásico
en el que se forma esencialmente la trayectoria, la genealogía poética de un autor como Miguel Hernández, al que hemos definido en más de una ocasión como la autopista que conduce directamente del primer tercio del siglo XX directamente al siglo de oro español. Claro, el primero de los cuartetos, si la sangre pudiera encanecer como el cabello, ¿verdad? Si la sangre pudiera también como el cabello, digamos, volverse blanco, encanecerse como se encanece el cabello, ya plantea el tema o idea central del soneto, es decir, el envejecimiento físico de lo más íntimo del cuerpo, que pueden ser el tuétano de los huesos, que puede ser el tuétano de los huesos o que puede ser la sangre de las venas, ¿no? Venas que humor a tanto fuego han dado, dirá Quevedo en el soneto de Amor más allá de la muerte, ¿no? Tuétanos que, es decir, médulas que han gloriosamente ardido, en definitiva, hasta los tuétanos. Bueno, aquí va a la esencia de lo físico corporal humano, la sangre, el combustible que da vida. Y ahí ya plantea el tema fundamental, el envejecimiento de la sangre debido a la erosión vital que hemos de interpretar, tiene como causa la pasión amorosa, la intensidad amorosa, que mientras hay amor hay vida, viene a decir la filosofía poética de Miguel Hernández. Claro, en el segundo de los cuartetos vemos que se lleva esta afirmación al terreno casi biográfico, a la historia personal de un sufrimiento simbolizado por el tránsito de fiera en fiera, es decir, de golpe en golpe, de enfrentamiento violento en enfrentamiento violento con esa realidad, de fiera en fiera sangre. Nótese que el sustantivo aquí es sangre y el adjetivo, con una función propia de la hipálaje, es fiera, sangre ferina. Son dos sustantivos, la fiera, la sangre, y ya no sabe uno si es, ya no sabe el lector si la sangre funciona como un sustantivo en función de adjetivo, es decir, una hipálaje que cambia su categoría, o si es la fiera el que, siendo un sustantivo, funciona como un adjetivo. Es decir, si es una sangre feral o si es una fiera sangrienta. De alguna manera, ambas categorías semánticas están influyendo una en otra en cada acto de lectura. De tal modo que, en fin, la resonancia semántica es muy poderosa, es muy potente. En la poesía la resonancia semántica siempre es muy poderosa porque la poesía, sobre todo un soneto, trabaja en realidad con muy pocas palabras. Las palabras que caben en 14 versos, esencialmente en decasílabos. No hay muchas palabras en el terreno de juego literario, por lo tanto esas palabras están intensamente potenciadas en sus posibilidades semánticas, sintácticas y pragmáticas, es decir, en sus combinaciones fonéticas, morfológicas y, por supuesto, interactivas entre los usuarios de los signos que las manipulan. Entonces, insisto, vamos verso a verso. Si la sangre, también como el cabello. Veremos que el término sangre es una ploce, una aposis o una mesodiplosis que se repite a lo largo de todo el soneto. Es muy frecuente en Miguel Hernández el uso de la ploce, aposis o mesodiplosis, que consiste en la reiteración de una misma palabra con el mismo sentido, evitando las antanaclasis o las silepsis o las dilogías o las diáforas, con un mismo sentido a lo largo de todo el soneto, pero reproducido en diferentes contextos y en comparación con otros términos también diferentes. Aquí la sangre también como el cabello. El cabello encanece, la sangre puede encanecer, puede hacerse vieja al sentido de la vista, encaneciendo. Con el dolor y el tiempo encaneciera, con el dolor de amor, las cuitas de amor, y con el paso del tiempo que va erosionando enormemente la consistencia física del ser humano. Mi sangre, roja hasta el carbunclo. El carbunclo es un rubí, es una joya, una piedra preciosa que se caracteriza por su intenso color rojo. De ahí que luego haremos una mención al poema Cobra de Vicente Alessandre, donde también se compara la sangre con el carbunclo. En la poesía del siglo de oro aparecen con frecuencia los carbunclos, los rubíes, pero no comparados con la sangre, sino más bien con los labios, con frecuencia labios femeninos, la viveza del color rojo de unos labios. Pero no se comparaba, con frecuencia no se comparaba, yo creo que en realidad casi nunca se comparó, el
carbunclo rojo, la piedra preciosa roja, con la sangre humana. Esta no es una comparación que esté presente en las metáforas de la poesía del Siglo de Oro, aunque el Siglo de Oro tiene mucha metáfora y mucha comparación, y pudiera ser que alguna lo hiciera, pero no me consta, en principio no me consta. Sí consta que lo hace Vicente Aleixandre en el poema Cobra, que se publica en 1935 en La destrucción o el amor, y no es extraño que Miguel Hernández, un gran lector, un grandísimo lector de Vicente Aleixandre, hubiera reproducido también esta imagen, esta secuencia, en este poemario de El rayo que no cesa. Mi sangre roja hasta el carbunclo, fuera pálida hasta el temor y hasta el destello. Nótese esa anáfora interna del hasta de esa preposición, que en definitiva va cambiando y va introduciendo nuevos términos y nuevos elementos que intensifican enormemente el valor semántico de cada uno de los términos precedentes. Sangre, carbunclo, pálida hasta el temor y hasta el destello. Es decir, sorprende este oxímoron, esta paradoja, que un destello pueda ser pálido o que la palidez pueda provocar destellos tan intensos y tan acusados como el de la sangre roja como un carbunclo, en definitiva. Aquí nos adentramos en el terreno de lo biográfico, de lo autobiográfico. Desde que me conozco, me querello, nótese de nuevo la diáfora, me conozco, me querello, tanto de tanto andar de fiera en fiera. Aquí hay una concatenación, casi dos epanadiplosis seguidas, tanto de tanto andar de fiera en fiera. Tanto de tanto andar de fiera en fiera. Hay una geminación de términos, una concatenación, una conduplicación, para desembocar de nuevo en la sangre, en la ploce fundamental del poema. Ya llevamos al menos 3 veces la palabra sangre, 2 en el primer cuarteto y 1 aquí en el segundo cuarteto. Sangre, y ya no es mi sangre, y de nuevo otra ploce, otra mesodiplosis del término sangre. Sangre ya no es mi sangre una nevera, porque la nieve no se ocupa de ello. Es decir, que no es sangre fría, precisamente. Ya no es mi sangre una nevera, está más encendida que nunca, en definitiva. No es una sangre fría, es una sangre muy ardiente, muy caliente, muy viva, muy llena de vida, a pesar de su envejecimiento, a pesar de su erosión, a pesar de su deterioro. Es decir, tiene el valor de una joya preciosa, tiene la intensidad de un carbunclo, de un carbón, casi podríamos decir, encendido, ¿no? Como diría Bernarda Alba, o le dirían a Bernarda Alba, en contra de una mujer que se había quedado embarazada, le decían a Bernarda carbón encendido en el sitio mismo de su pecado, ¿no? Imagínense ustedes esto, ¿no? Imagínense ustedes esto, en la filosofía de Bernarda Alba, bien, que también era contemporánea de la creación literaria de Miguel Hernández. Sangre, y ya no es mi sangre una nevera, porque la nieve no se ocupa de ello, es decir, no entramos en esa jurisdicción. Si el tiempo y el dolor fueran de plata, es decir, envejecieran, encanecieran, no de oro, sino de plata, surcada como van diciendo quienes a sus obligatorias y verdugas reliquias dan lugar como la nata. ¿Qué son las verdugas? Las verdugas son el femenino plural del verdugo. ¿Y qué es el verdugo? Claro, pueden pensar ustedes, el verdugo es un ejecutor de penas, es un torturador, es un sayón, es un individuo que, nombrado por una autoridad determinada, ejecuta penas mortales. No, aquí el verdugo no es eso. El verdugo es un... bueno, claro, el verdugo puede ser también un hematoma, un verdugón, una contusión, un cardenal, pues tampoco es eso. El verdugo aquí es simplemente un árbol que se renueva, un árbol que crece de nuevo. Es decir, si nosotros cortamos, por ejemplo, un aligustre, una planta como el aligustre, para que pueda despuntar en primavera con más fuerza, el verdugo es el tallo renovado sobre el tallo cortado. Eso sería, en definitiva, un verdugo. Un verdugón sería, pues, el aumentativo de un verdugo. Y una verduga, en plural, sería la versión femenina de los verdugos, en masculino. De tal manera que cuando se habla de sus obligatorias y verdugas, reliquias, habla, en definitiva, de un oxímoron.
Las verdugas reliquias sería algo que de alguna manera ha perdido la vida, un relicario que conserva los restos de algo, o una reliquia histórica que ya no es operativa funcionalmente en el presente, pero que revive, que se reactiva de nuevo. Es decir, hablamos del Coliseo como una reliquia de la arquitectura romana. Claro, nadie puede rehabilitar el Coliseo para soltar a gente a la que se la coman los leones. Esto no forma parte del siglo XXI por el momento, nunca se sabe, del futuro nada está excluido. Pero si de alguna manera rehabilitamos funcionalmente reliquias de tiempos pasados, podríamos identificarlas como las verdugas reliquias, es decir, como algo que renace, como algo que reaflora sobre las consecuencias de un tallo cortado para que en primavera se reavive de nuevo. Este es el sentido que tiene en este contexto la palabra verduga, verdugas. Reliquias que dan lugar como la nata, es decir, como la nata, como el color blanquecino de la nata que rebulle, que recrece. Mi corazón tendría ya las sienes espumosas de canas y de arrugas. Es decir, que su corazón de alguna manera no se va a morir, no va a morir nunca a pesar del cansancio, de la fatiga, del deterioro, de la erosión constante de la vida. Pero su sangre sigue viva, sigue roja, sigue encendida como un carbón, sigue encendida como un carbunclo, y evidentemente no va a desfallecer frente a las adversidades de las penas de amor, frente a la erosión del paso del tiempo y del paso de la vida. Podrá encanecer, podrá envejecer, pero no podrá morir nunca, porque de alguna manera no va a renunciar a la constancia del amor. Este no es un amor constante más allá de la muerte, es un amor constante que se afirma en la vida. Es decir, no encontraremos, normalmente no vamos a encontrar convencionalmente en la poesía de Miguel Hernández, ninguna apuesta por el más allá, ninguna apuesta, ninguna pretensión de sobrevivir vitalmente al mundo terrenal. Creo que Miguel Hernández, al morir tan joven, no llega a pensar nunca en la muerte en términos existenciales, no llega a pensar nunca en la muerte como algo que agota las posibilidades de la vida. Este hombre muere en plena juventud, muere en una etapa de su vida extraordinariamente fuerte, juvenil, insólita, como un toro bravo, en definitiva. Muere como muere el toro en la plaza, y no en vano él se compara biográficamente en muchos casos con el toro de Lidia, con el cornúpeta, en definitiva, y no lo hizo desacertadamente, porque en realidad así fue su vida. Fue la vida de un gladiador, de alguien que lucha contra una adversidad insuperable, que lo va a matar, que lo va a acabar destruyendo, sacrificando, pero en fin, nos dejó una gran obra literaria. Reliquias dan lugar como la nata. Mi corazón tendría ya las sienes espumosas de canas y de arrugas. El corazón funciona de nuevo como una metáfora y como una metonimia. Metáfora del ser humano y metonimia de una parte que es del cuerpo, el corazón, por el todo de ese cuerpo del que forma parte nuclear, del que forma parte esencial. El corazón como un gigantesco carbunclo lleno de sangre, que agita toda la sangre, que la mantiene joven en combustión a pesar del paso del tiempo, a pesar de su posible envejecimiento, en definitiva. La relación entre lo corporal y lo sensible queda bien clara y queda bien manifiesta, pero no salimos, si se fijan ustedes, no salimos nunca del terreno de lo corporal. Se metaforiza el cuerpo, pero no se renuncia jamás a él. No hay ninguna postulación de lo metafísico, no hay ninguna salvación, no hay ninguna redención. Es decir, todo lo que hay que hacer en este mundo se hace con el cuerpo. Aunque el cuerpo envejezca, mientras tenga vida, lo tiene todo. Aunque la vejez haya erosionado y haya debilitado nuestra manera de ser. Si el tiempo y el dolor fueran de plata, nótese la condicional, que es una prótesis, mi corazón tendría ya las sienes espumosas de canas y de arrugas. Pero no se ve. Es decir, sufro como si fuera viejo, pero mi cuerpo sigue siendo joven a pesar de todo, más allá de todas las apariencias. El soneto, desde luego, es de una gran expresividad. Es uno de los sonetos menos comentados y quizás de los menos conocidos de Miguel Hernández, pero es enormemente valioso y original. Con frecuencia la gente no tiene mucho tiempo para ocuparse de todos y cada uno de los poemas que componen un libro. En este curso
nos hemos referido a todos y cada uno de los sonetos constituyentes y constitutivos del Rayo que no cesa de Miguel Hernández. Aún nos quedan algunos sonetos más. Continuaremos con ellos, insisto, más allá del curso. Hay más literatura que años académicos. Hay más días que longaniza, se suele decir. La literatura es superior e irreductible a la universidad. Y nosotros debemos estar en la literatura, aunque estemos también en la universidad. Insisto que aunque termine el curso, la literatura no termina, porque yo el lunes que viene continuaré con un nuevo soneto de Miguel Hernández, con un nuevo poema de Miguel Hernández, aunque ustedes ya no estén aquí y el curso haya oficialmente terminado. Pero insisto, valemos más que la universidad. La literatura exige más que la universidad. Y nosotros estamos al servicio de la literatura aunque trabajemos en la universidad. Eso es lo que no podemos olvidar nunca. No hay tiempos de paz ni de silencio para la literatura. Mientras haya vida, mientras el corazón lata, estaremos al servicio de la literatura aunque trabajemos para la universidad. Son cosas muy distintas, ¿eh? Una cosa es trabajar en la universidad y otra cosa es trabajar para la literatura. Yo estoy en la universidad, pero trabajo para la literatura. Mi sangre no es una nevera, desde luego, la mía tampoco. De tanto andar de fiera en fiera, es decir, metáfora de los golpes de la vida, de tanto llevar palos en la vida, el cuerpo va envejeciendo, pero ahí sigue, ¿no? El yo poético de Miguel Hernández no conoce la paz y además no puede vivir en paz, porque desde el momento en que se vive, no se puede vivir en paz. En paz solo se está cuando uno se muere. De ahí lo del descanso en paz, lo del descanso eterno, en definitiva. Insisto que se trata de uno de los grandes sonetos de Miguel Hernández, de uno de los grandísimos sonetos de Miguel Hernández, aunque se haya comentado menos. Si lo comparamos, por ejemplo, con el poema Cobra de Vicente Alessandre, publicado un año antes, y que sin duda Miguel Hernández tuvo que leer, veremos que hay concomitancias de interés. Fíjense sobre todo en la cuestión de la sangre y del carbunclo. Yo les voy a leer el poema Cobra de Vicente Alessandre, donde en el poemario La destrucción o el amor de 1935, Vicente Alessandre hace referencia en muchísimos aspectos a términos de flora y de fauna, de términos que proceden del ámbito floral y del ámbito fáunico, cuya genealogía inmediatamente es modernista. El modernismo, tanto en los elementos arquitectónicos y decorativos como en los elementos literarios, hacía constantes referencias, hacía acto de presencia, invocaba a animales de todo tipo y a vegetales, flores de todo tipo. El modernismo es un movimiento artístico, literario, donde la flora y la fauna desempeñan un papel absolutamente importante. Vicente Alessandre es heredero de este papel floral y fáunico que en la literatura adquieren los animales y las plantas, sobre todo las flores, la vegetación, y le saca un enorme partido, incluso desde el punto de vista de una versión surrealista propia de la literatura española. Y aquí se refiere a un animal particularmente singular como es la cobra, un animal de una gran belleza, como todos los animales. No hay animal que sea feo, ¿no? Podríamos decir. No hablo de la especie humana, hablo Cuando digo que no hay animal que sea feo, no tengo en cuenta la especie humana, hablo de otra especie de animal. La cobra es un animal de una gran belleza, de una gran estilización, por así decir. Y esto no significa que uno tenga por qué tener a una cobra como mascota. La mascotización de los animales no tiene nada que ver con los animales, sino con el uso que los seres humanos hacen de los animales, a veces como una forma de una nueva esclavitud. En el pasado se esclavizaban a los seres humanos terriblemente, hoy a veces se esclaviza a los animales simplemente para la satisfacción emocional de determinados seres humanos, ¿no? La mascotización de los animales algunos lo han interpretado así, yo simplemente me hago eco de esa interpretación. En el caso de la cobra, del poema Cobra de Vicente Alessandre, ese valor fetiche del animal, ese valor luminoso del animal, está representado en una serie de versos alessandrinos o versículos que dicen así, se lo voy a leer, y ustedes fíjense en el momento en el que aparece el carbunclo como metáfora de la sangre. Dice Vicente Alessandre en el poema Cobra:
La cobra toda ojos, bulto echado la tarde, baja nube, bulto entre hojas secas, rodeada de corazones de súbito parados. Relojes como pulsos, en los árboles quietos son pájaros cuyas gargantas cuelgan, besos amables a la cobra baja, cuya piel es sedosa o fría o estéril. Cobra sobre cristal, chirriante como navaja fresca que deshace a una virgen, fruta de la mañana, cuyo terciopelo aún está por el aire en forma de ave. Niñas como lagunas, ojos como esperanzas, desnudos como hojas, cobra pasa lasciva mirando a su otro cielo. Pasa y repasa el mundo, cadena de cuerpos o sangres que se tocan, cuando la piel entera ha huido como un águila que oculta el sol. Oh, cobra, ama, ama. Ama bultos o naves o quejidos, ama todo despacio, cuerpo a cuerpo, entre muslos de frío, entre pechos del tamaño de hielos apretados. Labios, dientes o flores, nieves largas, tierra debajo convulsa derivando, ama al fondo con sangre donde brilla el carbúnculo logrado. Casi todo el poema podríamos considerar que es una epanadiplosis, donde la sangre es el primer término y el carbúnculo logrado el último. El poema es enormemente erótico, no hace falta estudiar una titulación universitaria para percibirlo. Basta simplemente haber vivido primero y leído después el poema para ver que el poema refleja en términos literarios lo que es una relación erótica que termina en un carbúnculo logrado. No hace falta más. Claro, si hay gente que pretende llegar al carbúnculo logrado leyendo este poema, le aconsejo que comparta cama con Virgilio y con Borges. Pero a la literatura hay que llegar vivido. Es decir, ustedes primero viven y luego leen este poema y saben de qué habla el poema. Si no, se lo tienen que explicar. No sé si me explico. Entonces, en fin. Insisto que a la literatura hay que llegar vivido. A la literatura hay que llegar vivido. No vívido, sino vivido. Vívido también, pero vivido seguro. Porque si no, se la tienen que explicar. Que no digo yo que no la haya que explicar, vale, pero en fin, hay cosas que, en fin, se hace duro explicarlas, ¿no? Hay cosas que no son para explicar en una clase de literatura, sino en una de biología, por así decirlo. La cobra toda ojos, pues ¿por qué? Pues porque por los ojos entran, evidentemente, primeras vivencias, primeros sentidos. Bulto echado la tarde, baja nube, bulto entre hojas secas, rodeada de corazones de súbito parados. Hace referencia claramente a la relación de dos cuerpos que se fusionan, que se relacionan, de dos o más, de lo que ustedes quieran ver ahí. Pero hablo del impulso de una relación claramente erótica, que se compara con la luminosidad, con el fetichismo de un animal fuerte, estilizado, intenso, relojes como pulsos. En los árboles quietos son pájaros cuyas gargantas cuelgan, besos amables a la cobra baja, cuya piel es sedosa o fría o estéril. Esas disyunciones conjuntivas, la destrucción o el amor, sedosa o fría o estéril, son muy propias de Vicente Alessandri. Son disyunciones conjuntivas, es decir, son, en definitiva, paradojas que anexionan los términos que inicialmente se plantean como dialécticos, pero se quedan con el todo. Niñas como lagunas, ojos como esperanzas, desnudos como hojas, cobra pasa lasciva mirando a su otro cielo. Pasa y repasa el mundo, etcétera, etcétera, cadena de cuerpos o sangres que se tocan. ¿Qué quieren yo que les diga de esto, ya que alguien no sepa, ¿no? Es decir, esto es la partitura de una noche sinfónica, por parodiar, por apelar, en términos más o menos simpáticos, a otro de los poemas de Vicente Alessandri, que también hemos comentado en sesiones anteriores, Noche Sinfónica, que oculta el sol, o cobra, ama, ese imperativo de... El ama es un imperativo que podemos decir, ¿no? El sigue, no pares.
ama bultos o naves o quejidos, ama todo despacio, cuerpo a cuerpo, entre muslos de frío o entre pechos del tamaño de hielos apretados. Labios, dientes o flores, nieves largas. ¿Quién no ha mordido en momentos así, no? Labios, dientes o flores, nieves largas, tierra debajo convulsa derivando, ama al fondo con sangre donde brilla el carbunclo logrado. Claro, la literatura tiene una capacidad tan extraordinaria para nombrar las cosas sin decirlas, que realmente muchas personas pueden leer este poema, Cobra, y no enterarse absolutamente de nada, mejor para ellas, indudablemente. Pero quienes saben vivir la vida y por lo tanto saben vivir sin preocupaciones, quien sabe vivir la vida sabe vivirla sin preocupaciones, porque incluso las mayores preocupaciones del mundo las puede sobrellevar. Y acabo de decir una frase muy fuerte, porque hay preocupaciones en el mundo que para poder sobrellevarlas hay que tener un temple que el 99,99% de los mortales no alcanzamos. No me pongo entre ese 0,0001%, indudablemente. Pero insisto que la literatura tiene una capacidad para expresar una serie de experiencias y de vivencias que no son dables a entender a cualquiera. ¿Por qué? Pues porque la literatura requiere una formación desde el punto de vista de la tradición literaria y poética que es importante y que debe adquirirse en aquellas instituciones donde esa formación se puede exponer, se puede impartir. Cada vez son menos esas instituciones. Pero es que la literatura hace referencia a los hechos vividos, a hechos esencialmente humanos, y por tanto, si esos hechos de alguna manera no se han vivido, no se conocen, tampoco se pueden interpretar cuando se ven objetivados o manifestados en la literatura. Y por lo tanto, por eso nadie puede enamorarse leyendo obras literarias, eso no tiene ningún sentido. Eso lo único que refleja es un vacío vital importante que la literatura no puede cubrir. La literatura puede informarnos sobre aquello que hemos vivido, pero no es un reemplazo de la vida. La literatura no es un sucedáneo de la vida. La literatura forma parte de la vida como forman parte otro tipo de experiencias también, ¿no? Es decir, el problema de mucha gente que se dedica a la filosofía es que interpreta la realidad leyendo a la filosofía de otros filósofos y renuncian, por lo tanto, a interpretar la realidad. Claro, la realidad no cabe en una filosofía. La realidad solo cabe en la vida vivida por cada uno, y por esta razón es absolutamente imprescindible no reemplazar la vida ni por la literatura, ni por la filosofía, ni por otro tipo de actividades, porque no hay una relación disyuntiva o excluyente entre los componentes de la vida, la realidad de la vida y lo que la literatura es. La literatura no se comprende si no se vive. Es decir, nadie que lleve una vida recluida puede realmente entender lo que la literatura exige entender, y nadie que lleve una vida recluida puede entender lo que la filosofía exige y requiere entender. Por esa razón a mí me hace mucha gracia cuando se presenta a alguien que medita y cierra los ojos para meditar. ¿Y qué coño va a meditar con los ojos cerrados? Es decir, para interpretar la realidad hay que tener no solo la mente, sino la sensibilidad muy abierta. Y no quiero decir con esto que una persona invidente no pueda pensar incluso más que una persona dotada de ojos sanos, porque a veces los ojos pueden cegar al ser humano mucho más que otros sentidos. No me refiero a esto. No se puede tomar en un sentido literal el uso de las palabras que hago, precisamente. Pero es que lo que no se puede hacer de ninguna manera es que, disponiendo de sentidos sanos y disponiendo de una vida normal y saludable, uno renuncia a ella. Un eremita, un cenobita, no puede conocer mejor el mundo que alguien que trabaja en el mundo. Alguien que renuncia al mundo, alguien que lleva una vida retirada, no puede tener un conocimiento más competente de la vida real que aquel que tiene a alguien que lleva una vida que no está retirada. Por eso el que trabaja y ejerce un trabajo sabe mucho más de la vida que aquel que no trabaja. Alguien que vive en un convento de clausura no dispone de conocimientos para enfrentarse a la realidad simplemente porque le ha dado la espalda. Es decir, para interpretar la literatura hay que trabajar, hay que vivir. Y hay que formar parte operatoria del mundo en el que nos encontramos. Nadie que se dedique a la meditación constantemente puede meditar absolutamente acerca de nada, porque es alguien que en todos los sentidos, no solo en alguno de ellos, renuncia a implicarse activamente en la realidad. Por esta razón no debe sorprendernos que alguien como Miguel Hernández, que era pastor de cabras y sabía lo que era enfrentarse y sobrevivir a la realidad,
fuera capaz de construir una obra poética en tan poco tiempo, en tan pocos años a lo largo de su vida, como la que construye tanto en El rayo que no cesa como muchos otros títulos de su producción literaria. No necesitó ir a la universidad ni estudiar estudios superiores, valga la paronomasia, para construir una obra poética de estas características, porque le bastó simplemente saber leer y escribir, que no es poco, ya lo quisieran muchos universitarios esto, saber leer y escribir correctamente, leer a unos clásicos fundamentales como fueron los clásicos del siglo de oro y tener una vida lo suficientemente experimentada como para poder objetivar en sonetos realmente inmortales y admirables los secretos fundamentales de la supervivencia. En definitiva, la literatura, insisto, es una transformación ficticia de la realidad humana, de la vida humana, para exigir y plantear una serie de posibilidades que nunca jamás pueden agotar su interpretación.